Quiero empezar con 3 puntualizaciones. Lo primero, un agradecimiento a la organización del Congreso de las Jornadas por invitarme a estar hoy aquí. Lo segundo, una disculpa porque las obligaciones del cargo en el Consejo General me han hecho tener que atender una urgencia justo en el peor momento, como suele pasar. Y lo tercero es una anécdota antes de empezar también, que suelo contar en mis intervenciones, y es que yo soy la oveja negra de mi familia. Mi familia son todos médicos y enfermeros. Mi madre era enfermera y siempre me he tenido que estar explicando por qué no pertenecía a la parte científica de la familia. Y sobre todo cuando estudié la carrera tuve que explicar lo que era el derecho, lo que era las reglas sociales, la aplicación, etcétera, etcétera. Y veía siempre la misma cara, como, bueno, de cierta complejidad, ¿no? Es decir, sí, me lo estás contando, pero no me termino de enterar. Yo luego eso lo he trasladado a la universidad, donde también doy clases de probablemente la asignatura más espesa, lo digo porque era la que yo más odiaba en la carrera, que era el derecho administrativo, y a lo que luego me he dedicado. Y dentro del derecho administrativo, el derecho sanitario. Con lo cual, uno nunca sabe dónde le lleva el destino. Y al final he acabado trabajando en el Consejo General de Enfermería, en los servicios jurídicos, mi madre era enfermera. Es decir, vuelvo a tener que explicar lo que me he pasado toda la vida explicando. ¿Cómo trasladamos la realidad social a la realidad jurídica? Porque el derecho al final no es más que un pacto que hacemos todos para crearnos una serie de reglas de convivencia. Y el derecho es como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, siempre llega tarde. La norma siempre va por detrás de la realidad social. Y la realidad social es la que impone muchas veces esos cambios. Hay otras ocasiones en que no, pero son muy contadas. Lo que también es cierto, y ahí me uno un poco a lo que se ha dicho esta mañana, es que todo es producto de un bagaje histórico. Y ahora que estamos en un momento de cambio, porque de ahí el lema regulando el cambio, estamos trabajando en cuestiones que son muy relevantes para los colegios profesionales y para el ejercicio profesional, porque el cambio que se avecina, del que yo vengo a hablar, es el cambio del ejercicio profesional, de la regulación del ejercicio profesional y de la regulación de los colegios profesionales. Claro, diremos, hombre, los colegios tienen ya muchos años. Sí, efectivamente. Y nosotros tenemos una ley de colegios profesionales del año 1974, antes incluso de la Constitución. Mucha gente dice que es una ley incluso anticonstitucional simplemente por el hecho de haber nacido antes de la Constitución. Eso no es así. Pero sí es verdad que desde entonces ha habido un movimiento cada vez más intenso en el sentido de adaptar los colegios profesionales a la realidad social, a lo que necesitamos hoy en día. Y ha habido 2 ejes que han marcado y que van a marcar la evolución de lo que es el futuro proyecto de ley. Un proyecto de ley que aunque técnicamente ni siquiera es proyecto de ley, es un anteproyecto de ley. En esto veremos que los jurídicos nos gusta precisar. O sea, no es ley, no es proyecto, es anteproyecto. Es decir, ¿en qué puede acabar? En nada, sí señor. ¿Qué puede ocurrir? Que se convierta en proyecto. Parece ser que es lo que va a ser. ¿De ahí qué va a salir? Pues la ley. ¿Y cómo va a salir? Igual que lo que yo voy a contar aquí, pues en gran parte sí, pero todavía hay muchas cosas que pueden cambiar. Avanzando ya en el texto y en la situación, aquí en este país hemos aprendido a movernos solo por una causa, Europa. No hacemos nada de motu propio. Si Europa dice que hay que modificar una directiva, se modifica la directiva y entonces viene detrás todo el cambio. Y hubo una directiva en el año 2006 de servicios del mercado interior que ha hecho
como somos los abogados así de sencillos, que en vez de transponerla con una sola norma, 3. Llevamos ya 2. La llamada ley paraguas, que es la ley que regula el libre acceso al ejercicio de las actividades profesionales, donde se crea el concepto, se traslada desde la normativa europea de autoridad competente, que luego hablaremos también de él. La ley ómnibus, que la llamamos así porque tiene un nombre que ocupa 5 filas, que repetirlo pues es bastante latoso, entonces buscamos un nombre más cortito, que es del año 2009 también, donde ya se hablaba de cosas que a lo mejor nos van sonando, la ventanilla única, el servicio de atención al paciente, se habló ya de la colegiación obligatoria, de la memoria. Y luego tenemos el anteproyecto de ley, que como decía Umbral, es de lo que yo vengo a hablar aquí. Este anteproyecto de ley vuelve a insistir sobre todo en la colegiación obligatoria de los profesionales sanitarios y sobre todo hace, bueno, pues una distinción de los colegios en función de si esa colegiación va a ser obligatoria o no y de lo que se ha denominado siempre funciones públicas y funciones privadas. Cuando yo empiezo a hablar de estas cosas, cuando empiezo a sudar, es cuando empiezo a ver las caras de extrañezas de la gente. Y me empiezo a encontrar como en casa con mi familia. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, explicar que son funciones públicas y que son funciones privadas de un colegio profesional es quizás lo que deberíamos empezar a hacer. Lo vamos a ir intentando hablar aquí en esta exposición. Actualmente el proyecto está en manos del Gobierno. Ha pasado toda la tramitación de audiencia, han dado traslado, yo creo que les ha faltado dar traslado al Corte Inglés, pero a todos los demás hemos podido opinar, participar, hacer nuestras aportaciones, ha habido su polémica, ha habido 3 textos publicados, no publicados en webs oficiales, sino remitidos a las entidades para informe, uno en una fecha tan fácil de trabajar como el 2 de agosto de 2013, manda narices que después desde el 2009 hasta el 2013, 4 años, tenga que caer en un 2 de agosto cuando manden el proyecto para que todo el mundo lo pueda leer. Otra el 4 de diciembre, esa ya más o menos está conforme, y la del 20 de diciembre era el aguinaldo de Navidad, ¿no?, para poder terminar ya de cerrar el texto. Bien. El Consejo de Estado ya lo ha visto el proyecto. Ya ha hecho un informe el 27 de febrero pasado, donde no ha entrado a ver las grandes cuestiones. Habla de la colegiación, pero claro, es una ley que habla de todas las actividades profesionales, no solamente de las profesiones sanitarias, sino también de las ingenierías, las arquitecturas, todas las profesiones, y hace, claro, unas disecciones muy variadas. En lo que a nosotros nos interesa, las 2 cuestiones principales donde el Consejo de Estado ha incidido, ha sido en el lugar de colegiación, que el anteproyecto decía que se podía colegiar cualquier profesional donde quisiera, sin tener en cuenta dónde estaba trabajando. Hombre, nosotros no es que nos dé igual, porque en principio no parece malo que cada uno se colegie donde quiera, pero luego existe el problema de que si en un caso de responsabilidad civil profesional, un profesional estaba en un colegio y no era donde estaba colegiado, donde está su expediente, o cuando hay que abrir un expediente sancionador por la comisión deontológica, no, es que este no está aquí, ya se ha ido, ¿y dónde está el expediente? Ah, no lo encontramos. Entonces, una de las esencias por las que defendemos precisamente todo este modelo es el control de la actividad profesional, pero en beneficio de los pacientes. Por tanto, el paciente tiene derecho a esperar, como se dice en el Código Europeo de Enfermería, en el Código Deontológico Europeo de Enfermería, que la actuación del profesional es la adecuada y que si no se produce esa actuación adecuada, existen medios para corregirla y para resarcirle al del daño. Si empezamos por la premisa básica de que no encontramos al profesional, mal vamos. Bien, ¿cómo configura el anteproyecto en su consideración a los colegios profesionales? Bueno, yo esto lo puedo decir y me puedo quedar más ancho que pancho, es decir, son corporaciones de derecho público.
Llevo 20 años en el Consejo General de Enfermería y cada vez que un ciudadano de a pie me pregunta, ¡ay, qué bien, qué tal, cómo te va, bien, ¿en qué trabajas? En el Consejo, tal. ¿Qué es eso? Una corporación de derecho público. Me miran con cara de, ya, pero ¿dónde trabajas de verdad? Entonces, una corporación de derecho público es difícil de explicar, pero yo lo voy a explicar solo con dos notas. Es una entidad mixta, pública y privada. ¿Es una administración? Sí. ¿Es una asociación? También. Y tenemos esa dicotomía. Somos un poco como con doble personalidad. Podemos trabajar en el ámbito privado, podemos prestar servicios y podemos también, y debemos, y así lo hacemos, ejercer funciones públicas, como si fuera una administración. Tenemos personalidad jurídica propia para poder actuar, para poder defender a los colegiados, para poder defender a los pacientes, para poder intervenir en pleitos, para poder ejercer acciones. Estamos creados por la ley y reconocidos por el Estado y por las comunidades autónomas. Y una de las novedades es que nos someten a la normativa sobre competencia. De esto podríamos hablar mucho y podríamos estar mucho tiempo, pero en el caso de las profesiones sanitarias tiene también su aquel, ¿no? Como os decía antes, hay dos tipos de colegios en este anteproyecto de ley. Los de colegiación obligatoria, que esos representan en exclusiva a la profesión de que se trate. En el caso de las profesiones sanitarias, ya adelanto que el anteproyecto contempla la colegiación obligatoria, por tanto, de representación exclusiva de la profesión y que desarrollan preferentemente, que giran, pivotan hacia funciones de naturaleza pública. Los de adscripción voluntaria, en el fondo, van a quedar como asociaciones, muy similares. No representan en exclusiva a la profesión, representan a sus asociados y, por tanto, se van a centrar en el ejercicio de funciones libremente aceptadas por los asociados. Lo que os apuntaba antes también en relación con el lugar de colegiación. Hay una incorrecta regulación de ese lugar, que incluso ha sido explicada y detallada por el Consejo de Estado, no porque sea mala la libertad de elección del profesional, sino porque dificulta o imposibilita en muchos casos el control en defensa de los pacientes. Es necesario tener una mínima vinculación territorial. Otra cosa será que los instrumentos de colaboración entre los colegios profesionales no le impongan cargas al colegiado, ni de tipo administrativo ni burocrático. Eso es un tema interno de las organizaciones profesionales. Pero si alguien está trabajando aquí en Tenerife, lo lógico es que esté colegiado aquí. Bueno, quizás la manera mejor de definir un colegio profesional es lo que hace la ley, que ya venía de la ley Ómnibus, de definir sus fines. ¿Para qué están? ¿Para qué sirven? Una de las preguntas que se hacía Kant, ¿para qué sirvo? ¿Para qué estoy aquí? Pues eso también lo podemos decir respecto de los profesionales y de los colegios. La función principal, la que yo siempre considero el eje central de un colegio profesional, es la ordenación de la profesión. Es el que me dice en qué consiste mi profesión, pero no me lo dice caprichosamente, me lo dice por el bagaje acumulado que lleva a lo largo de la historia, que lo aportan ¿quién? Los propios profesionales. No es que el colegio una mañana se levante por la mañana, diga yo me siento flex y hoy voy a decidir que la enfermería es hacer esto. No. Ese bagaje proviene de toda una historia, de todo un conjunto normativo que filtra al propio colegio y que marca en unos patrones, en lo que vamos a denominar en el ámbito jurídico, todavía utilizamos mucho el latín, porque mucho derecho viene de la época de los romanos, la lex artis, seguro que es algo que habéis escuchado. La lex artis es la norma reguladora de mi ejercicio profesional y, por tanto, ¿quién ordena eso? ¿Quién de alguna manera lo regula? El propio colegio profesional, pero porque somos nosotros los profesionales. ¿Quién mejor que el propio profesional para decidir y saber en qué consiste su ejercicio profesional? Ya hemos hablado de la representación institucional exclusiva y una de las novedades principales de este cambio normativo, a mi entender quizás la principal, es que a los colegios tradicionalmente se les ha acusado de ser corporativistas, de defender exclusivamente los intereses de sus integrantes, y a partir de ahora la ley, esto ya lo ha incluido la ley Ómnibus, pero lo recoge también el anteproyecto,
nos impone la obligación de defender los intereses de los destinatarios de los actos profesionales, en este caso, los pacientes y los usuarios del sistema sanitario. Claro, ¿en qué se traduce este cambio, este giro? Pues en algo que la propia ley también establece. Os decía antes que la ley está hablando del ejercicio profesional y de los colegios. En cuanto al ejercicio profesional, establece una serie de principios que algunos son obvios, pero que hasta ahora nunca antes nadie había puesto en un papel, en una norma con rango legal. Si acaso, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que ya trabajó bastante de estos puntos, pero solo para el ámbito sanitario. Hay que pensar que esta ley es para todos los ámbitos del ejercicio profesional. La libertad de acceso y de ejercicio profesional, parece obvio. La igualdad de trato y de no discriminación, sigo con obviedades. La eficacia en todo el territorio nacional, nos colegiamos en un sitio, ya podemos trabajar en todo el territorio. Accedemos al ejercicio profesional en un sitio y trabajamos en todo el territorio. Excepcionalidad de las restricciones de acceso al ejercicio profesional. ¿La colegiación es una restricción al ejercicio de la profesión? Sí, lo hay. Trabajo en un consejo general, es una restricción. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer un trámite, uno no puede ponerse a trabajar sin más. ¿Qué dice Europa, qué dice la normativa sobre estas restricciones? ¿Que hay que quitarlas todas? No. Hay que dejar aquellas que sean justificadas en función del fin y del interés público que se protege en esa actividad profesional. Evidentemente, en profesiones como las sanitarias, donde está en juego el derecho a la vida y a la salud de las personas, hay un fin superior que hay que proteger. De ahí esa obligatoriedad de colegiación. Y hay que hacerlo mediante normas con rango legal. Por eso está el anteproyecto en marcha. Otro principio, el ejercicio en libre competencia. Hay un organismo que se llama la Comisión Nacional de Mercados y de las Competencias, han fundido en una sola, que es el azote de los colegios profesionales. Esto lo digo ya porque me he reunido con ellos muchas veces, nos están constantemente marcando las reglas del juego, unas veces con acierto, otras con menos acierto, pero que no nos deja utilizar medidas que de alguna manera puedan afectar la libre competencia. Y, por ejemplo, nos han prohibido fijar baremos de honorarios. Eso está prohibido ya por la norma. Y esto desaparece, en la propia ley se prohíbe expresamente. La libre prestación y la compatibilidad de actividades profesionales. Podemos ser o ejercer varias actividades profesionales a la vez, dice la ley, salvo que haya conflicto de interés. La libertad en las comunicaciones comerciales. Esto quiere decir que uno se puede anunciar y vender, entre comillas, de cualquier manera. Esto, desde el punto de vista de profesiones como las sanitarias, no deja de tener su debate y su aquel. Porque, no sé, entrar en una desnaturalización de la profesión a través de publicidades engañosas, hablemos ya de productos maravillosos que se anuncian, de actuaciones sanitarias que se anuncian con un carácter sanador cuando luego no lo tienen, pues esto hay que tomarlo un poco con cuidado. ¿Qué obligaciones nos impone la ley? Porque esto está muy bien, pero como sabéis, al lado de un deber siempre hay una obligación, o de un derecho hay una obligación. Actuar con responsabilidad, y marco la palabra responsabilidad porque una de las claves de la ley es que nos van a exigir, como vamos a ver más adelante, responder ante los daños que nuestra mala práctica, ya sea culposa o dolosa, ya sea voluntaria o involuntaria, pueda causar. Y de ahí que tengamos que tener un seguro obligatorio, porque evidentemente con nuestro capital y nuestro patrimonio no lo podemos atender. La obligación de seguir una formación continuada, que en el caso de las profesiones sanitarias no tenemos más que ver la presencia de hoy. Y luego la obligación de acreditarle al destinatario la solvencia profesional. No he puesto aquí
todo el listado de cosas que dice la ley que nos puede pedir el paciente. Desde una declaración responsable diciendo que somos titulados, que tenemos tal formación, tal, pero ya cuando vamos o descendemos a profesiones como la abogacía, donde aparte de másteres y tal, empezamos a decir, yo soy asesor de tal, ya, pero no lo puedes decir si no tienes un papelito que lo demuestre detrás. Esto es muy importante. Junto con todo lo anterior, solo podemos ejercer aquellas actividades para las que estamos capacitados. Esto está directamente vinculado con el llamado intrusismo profesional, porque el intrusismo no está basado únicamente en tener una titulación o en decir que se tiene una titulación de la que se carece, sino en tener esa formación, esa capacitación. Luego tenemos que cumplir todas las obligaciones en materia de información y de reclamaciones a consumidores y usuarios. ¿Cuántas veces habréis ido a restaurantes, a comercios, y en un momento de mala atención, aquí lo dudo mucho, pero en la península seguro que mucho más, de una mala atención, pides la hoja de reclamaciones? Bueno, pues nos puede pasar con la hoja de reclamaciones también. Y luego, por último, satisfacer las cuotas colegiales. Y frente a todo eso, ¿qué consecuencia puede haber? Pues el anteproyecto habla de lo que llama el ejercicio irregular de la profesión. Antes, los colegios podíamos denunciar el intrusismo profesional e incluso había una falta y una sanción que se podía poner a instancias de los colegios profesionales, pero ahora no nos dejan. Esto lo hará la autoridad administrativa. Entonces, el ejercicio irregular de la profesión conlleva ¿qué tipo de sanciones? Las derivadas de las leyes de consumidores y usuarios, que tienen un catálogo de faltas, etc. ¿Quién incide en este ejercicio irregular? Aquellos que incumplen los requisitos de acceso o ejercicio. Cuando la colegiación sea obligatoria, ejercer la profesión sin estar colegiado será perseguible. El uso profesional o comercial de la denominación de colegiado o colegiada cuando no se esté colegiado, no tener el seguro, que hablábamos antes, o la garantía correspondiente, o incurrir en conflicto de intereses. La parte de la colegiación, que incluye el proyecto o el anteproyecto, ya la hemos mencionado. Cuando se impone esa restricción de colegiación hay que hacerlo mediante una norma con rango de ley y está orientado a un control de los profesionales para la mejor defensa de los pacientes. Voy a poner un solo ejemplo nada más. Tenemos muchos compañeros que están trabajando o yéndose a trabajar al extranjero. Las autoridades competentes, los órganos reguladores de las profesiones en esos países, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, exigen un certificado de que los profesionales no están sancionados y de que han cumplido con sus obligaciones profesionales. Bien, lo normal es que se dirijan a nosotros y nos pidan ese certificado. Se lo dicen al que quiere ir a trabajar, nosotros los pedimos, se lo mandamos. Pero ¿qué ha ocurrido en comunidades autónomas donde la colegiación no ha sido obligatoria? Que hay muchos profesionales que no se han colegiado, que ahora están saliendo a trabajar y que nos dicen, por favor, certifícame que no estoy sancionado. Yo no puedo certificarle nada porque no ha estado colegiado. Yo le puedo certificar a partir de la fecha de colegiación, pero antes lo tengo muy complicado. Entonces tienen que aportar mucha más documentación y el órgano regulador del país de destino, bueno, pues puede poner serias objeciones. Luego, esto es bastante importante y es una fórmula de garantía para el ejercicio de la profesión. En el caso de enfermería, el anteproyecto dice que será obligatoria la colegiación para el ejercicio de las actividades que marca el artículo 7.2 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Dirección, evaluación y prestación de los cuidados de enfermería. Es la definición que incluye de enfermería la ley. Yo os decía antes que la potenciación de las funciones públicas de los colegios de adscripción obligatoria se ha dejado fuera dos elementos, a mi entender, esenciales, que son la formación a lo largo de la vida
que en el caso de las profesiones sanitarias se hace y se lleva a cabo, pero que de alguna manera se puede facilitar como función pública. Y además de esto, luego tiene un reconocimiento en los méritos a la hora de acceder a los puestos de carácter público. Y el aseguramiento de la responsabilidad profesional. Evidentemente todos somos, con la crisis, mucho más pobres que ayer, y asegurar la responsabilidad patrimonial de motu propio es algo imposible. ¿Qué se hace? Se contrata un seguro. ¿Qué es más fácil, contratar un seguro individual o uno colectivo? Evidentemente los colegios profesionales siempre tienen más facilidad para hacer estas cosas, y más si es dentro de una función pública. ¿Qué más implicaciones encontramos en este tema de la protección de los pacientes? Pues la creación del servicio colegial de atención al paciente y al colegiado. Es un servicio doble. Vamos a atender a los colegiados, evidentemente, como veníamos haciendo, pero también a los pacientes, porque nos pueden formular las quejas y las reclamaciones ahí en relación con el ejercicio profesional, con la atención. He visto que se ha comentado mucho también en el ámbito de las comisiones deontológicas, y hay muchas formas de solucionar este tipo de reclamaciones. No siempre vamos a ir a una judicialización del problema. Es más, la tendencia tiene que ser la contraria. Tenemos que ser capaces de solucionar a través de estos servicios muchos conflictos que en realidad no deben llegar a la vía judicial. Lo que pasa es que es mucho más fácil judicializarlo todo por, digamos, el ámbito mediático que a veces alcanza e incluso por el carácter un poco más coercitivo que tiene la vía judicial. Pero elementos como la conciliación, el arbitraje, el funcionamiento en el seno de la comisión deontológica pueden ser elementos disuasorios de cara a la vía judicial y de solución previa. En el sistema anglosajón, seguro que hemos visto todos muchas series de televisión de abogados donde en un despacho se une el paciente y el profesional afectado. Y ponen una cámara de vídeo, lo graban y lo hacen en un despacho de abogados. Y eso es un sistema de conciliación. Paralelamente a esto, en España hemos sacado una ley de mediación en el ámbito civil y mercantil. Bueno, pues yo echo de menos ampliar esa mediación al ámbito sanitario, porque es un ámbito muy propio para estos conflictos y además un ámbito en el que la conciliación puede jugar un papel esencial. No digo nada de lo que sufre, porque hay un sufrimiento, de un daño de un paciente, pero lo que sufre un profesional con una espada de Damocles, con un pleito que para empezar dura 2, 3, 4 años en el mejor de los casos, en la vía de recurso otros 2, 3, 4 años, y al final, después de 10 años, está sufriendo esas consecuencias. Pues, si ha cometido algún tipo de infracción, pues se resuelva lo más rápidamente posible, y si hay que resarcir un daño, que se haga efectivo, a través precisamente de un procedimiento pactado. Evidentemente que ahí hay que contar no solamente con los profesionales y los pacientes, sino con estas compañías que aseguran y que trabajan en el ramo, con todos los posibles afectados, asociaciones de consumidores y usuarios. Es decir, hay un espectro en el que se puede trabajar muy bien. Claro, pero todo esto también hay que mantener una cierta independencia. Con esto, ¿qué quiero decir? Hombre, que el hecho de que los colegios, los consejos, las organizaciones profesionales ejerzan funciones públicas les da ese valor de administración y que, por tanto, un reconocimiento y una cierta, ¿por qué no decirlo?, coercitividad a la hora de que sus pronunciamientos se apliquen, porque si no quedarían como meras declaraciones de voluntad sin ninguna aplicación práctica. Y en este cuadro podemos ver fácilmente que las funciones públicas están sometidas al derecho administrativo. ¿Y ello qué significa? Que es como cuando queremos actuar frente a la administración. Si no estamos de acuerdo con algo de lo que hace un colegio, en estas funciones públicas tenemos derecho a presentar un recurso administrativo previo y luego a ir a la vía judicial. Para que tenemos una serie de cauces. En la parte de las funciones privadas, en función del tipo de actuación que sea, iremos como mucho a la vía civil. Pero este proceso es un proceso que aumenta también las garantías a la hora de controlar la actividad de las organizaciones profesionales. ¿Qué decir de la deontología profesional?
Yo siempre utilizo una fórmula matemática, que es ordenación profesional más deontología profesional igual a colegio profesional. Es algo muy sencillo. La ordenación debe hacerse, como se ha dicho aquí, desde los valores, desde lo que integra la profesión, desde esa deontología que marca los límites del ejercicio profesional. Y por tanto, no se puede entender la palabra profesión sin deontología. Uno de los elementos que definen o que diferencian una profesión de un simple empleo, con todos los respetos al empleo, es que tenemos una deontología profesional. Es que cuando estoy realizando el acto profesional me estoy preguntando qué es lo que tengo que hacer y si lo estoy haciendo bien o mal. Evidentemente que caemos muchas veces en la rutina, pero al final del día siempre nos estamos preguntando, ¿lo estoy haciendo bien? Evidentemente que sí, pero evidentemente tenemos esa necesidad, esa obligación. Algo que también es necesaria para esta independencia es que hemos separado en los colegios, o queremos separar en las organizaciones profesionales, de modo similar a como ocurre en el Estado, los tres poderes. Hablemos que las asambleas, las juntas generales de los colegios son una especie de poder normativo y que las juntas de gobierno tienen el poder ejecutivo de dirigir el colegio en su día a día. Las comisiones deontológicas a día de hoy dependen de las juntas de gobierno y quien sanciona en un expediente disciplinario de un colegio es la junta de gobierno. Eso no tiene mucho sentido. Debe ser una comisión que tenga una independencia, donde se puedan integrar incluso profesionales sanitarios y no sanitarios del ámbito del derecho, gente con prestigio, con nivel, que pueda aportar esa visión de la que hablábamos. Y por último, no me voy a extender ya mucho más, porque esto la ley es muy prolija, se han introducido reglas de buen gobierno, de transparencia. De buen gobierno, pues remitiéndonos prácticamente a lo que se ha regulado en la ley de transparencia. Ha salido mucho en los medios de comunicación, las obligaciones de transparencia, de imparcialidad, de buena fe, de conducta honorable, de responsabilidad. Y se han introducido incompatibilidades. ¿Para qué? Pues para garantizar de alguna manera que el cargo en las organizaciones profesionales responde a las finalidades para las que es elegido, porque son cargos electos y por tanto tienen que trabajar con esa dedicación al colegio. Hay incompatibilidad, dice el anteproyecto, en el ámbito sindical, hay incompatibilidades jurídicas y otras de carácter económico con entidades que puedan tener intereses contrapuestos. Pero hay una cosa que se han olvidado de hacer, y es que cuando alguien que trabaja en la administración es elegido, por ejemplo, para un cargo público, entra en una situación que se llama servicios especiales, ¿verdad? O cuando alguien es elegido para un cargo sindical, también puede hacer valer. Tiene unas situaciones para preservar que precisamente cuando accede a esa organización se dedica a eso y luego ya cuando termina vuelve a su trabajo. Pues bien, eso respecto a las organizaciones profesionales no lo han incluido. Con lo cual genera una dificultad. ¿Por qué? Porque hay que estar compatibilizando trabajo, que sigo trabajando aquí, que hago aquí, que estoy en la universidad, que vuelvo. Bueno, pues sería bueno que la normativa regulara esa posibilidad, lo digo como posibilidad, no como obligación, uno lo puede hacer o no, de acceder a estas situaciones administrativas, a permisos y licencias que le permitan participar activamente en estas organizaciones profesionales. Obligaciones de transparencia, de comunicación a los colegiados y a la propia sociedad. Por un lado, de tramitación. Ahora ya podemos hacerlo todo vía Internet, las nuevas tecnologías. Podemos hacer el alta colegial. Sí, y esto genera a veces incluso problemas, anécdotas que se nos han planteado de posibles falsedades de títulos. Claro, se dice, yo a través de Internet puedo aportar mi título, pero ¿qué aporto? El PDF, el título escaneado, ¿verdad? No hace falta ser Einstein ni saber mucho de nuevas tecnologías para saber lo fácil que es manipular un PDF, ¿verdad? Cómo se puede, de alguna manera, donde pone fulanito, poner menganito. Bueno, pues eso ya nos ha pasado. Ya tenemos casos de manipulación. Nosotros que hemos pedido a la administración, oiga, denos un instrumento para poder acceder a esta información y cotejar. Y existe un registro de títulos. Registro de títulos que hasta la fecha estaba vedado para nosotros.
Estamos convenciéndoles y consiguiendo de que nos den acceso. ¿Para qué? Pues para que cuando llegue podamos cotejar los datos. Es algo tan sencillo como eso. Todas las incidencias que se produzcan en relación con el colegio en cuanto al ejercicio profesional, la baja colegial. Y luego el acceso a la información que se hace a través de la ventanilla única, el censo, el registro profesional, las sociedades profesionales, las reclamaciones, los códigos deontológicos, todo eso está accesible a través de Internet. Pero en esto yo soy un poco no escéptico. Digo, esto está muy bien, pero como la norma va por detrás, es que cuando esto se aprobó en el 2009, la ley Ómnibus, la ventanilla única, aquello parecía que íbamos a hacer la maravilla. Y al final, ¿qué es? Es un link donde abres y empiezas a ver toda la información y tal. Claro, pasado mañana, bueno, a día de hoy ya tenemos los móviles, las tablets, no sé cuántos. Para cuando salga esta ley, habrán inventado otra cosa que habrá que modificar. Entonces, esta parte, lo importante es el principio de transparencia, pero las medidas concretas las iremos plasmando con el tiempo. La información económica, la transparencia en cuanto a presupuestos de ingresos y gastos, de las retribuciones de los cargos corporativos, la presentación de cuentas, liquidaciones, etcétera, y la presentación en cuanto a la gestión de una memoria anual de actividades. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Para que lo vea todo el mundo. Además que esto les viene bien a los colegios profesionales porque nos tenemos que poner en valor. Porque dentro de lo que yo explicaba cuando me preguntaban ¿tú en qué trabajas? Pues al final termino explicando más lo que hago que el nombre de la entidad. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Tenemos que poner en valor lo que estamos haciendo. Conclusiones. El anteproyecto de ley tiene aspectos muy positivos. A mucha gente no le gusta, lo digo ya. Hay muchos sectores profesionales, incluidos de mi profesión, la abogacía, que por determinadas cuestiones concretas, pues no le gusta. Desde el ámbito de las profesiones sanitarias, tengo que decir que es un proyecto que, aunque se puede mejorar, es un buen anteproyecto. Porque sitúa al paciente en el centro de actuación de los colegios profesionales. En segundo lugar, esa defensa se puede hacer de la mejor manera posible a través de la colegiación obligatoria, pero no con ese carácter peyorativo que la vemos siempre, sino con un sentido de pertenencia. Yo cuando salgo al extranjero, cuando tengo la ocasión de hablar con compañeros abogados y con profesionales sanitarios colegiados en Inglaterra, en Dinamarca, me dicen, es que no entendemos, es que ser profesional, ser abogado prácticamente es estar en esta sociedad. ¿Por qué? Por el sello que imprime, por el prestigio que da, por lo que supone de reconocimiento como profesional. Porque si no hay colegio es como una actividad menor, como es una actividad profesional pero no llega a tener ese rango. Hay que seguir potenciando esa dimensión pública de las organizaciones profesionales, pero sobre todo la formación y el aseguramiento hay que descargarlo en este ámbito público. ¿Para qué? Para mayor garantía de los profesionales. Porque no hay nada peor cuando nos encontramos un caso de responsabilidad civil profesional que encontrar a un profesional que no tiene póliza. Alguna vez ha pasado. Hoy en día no, pero porque las organizaciones profesionales se han preocupado mucho de eso. Pero si lo dejamos en mano individualizado, primero tiene un coste disparatado, pero disparatado. Y en segundo lugar, bueno, pues es algo que no solamente que lo tenga asegurado, sino que yo necesito una cercanía. Cada vez que tenemos un caso de responsabilidad profesional, la entrevista, el tratar al profesional que se ha visto afectado, el explicarle todo, el darle todo el apoyo, el colegio detrás, no es lo mismo que ir solo. Y os lo aseguro que es una situación bastante compleja y desagradable. La independencia profesional, esto se ha dicho mucho antes, vinculado también a la autonomía, es fundamental. Malamente vamos a poder defender los derechos de los pacientes si ni siquiera empezamos por defender el contenido de nuestra actividad profesional, nuestras fronteras. Sabemos que trabajamos en equipos multidisciplinares, pero también sabemos cuál es la esencia de nuestra profesión. La transparencia y modernización, que por tanto son elementos fundamentales, es verdad, y lo digo, muy poca gente sabe lo que somos.
esperamos que con esta transparencia se sepa más, se pueda trabajar. Termino únicamente con una referencia, y es que desde el punto de vista de la nueva normativa va a suponer un cambio muy importante, pero de mentalidad. Va a suponer un cambio del modo en que nos relacionamos los colegios con los pacientes, los colegios con los profesionales y en realidad con toda la sociedad. Yo espero que con ello se pueda relanzar bastante esta imagen y sobre todo el papel tan relevante que podemos llegar a tener, sobre todo de cara a los pacientes que sabemos, y eso ha sido siempre así, que son el punto de referencia de nuestra actuación profesional. Muchas gracias.